Bien, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Otro año más, tengo que decir, porque este es un acto, un evento que venimos repitiendo desde hace ya 7 años, creo, si no he perdido la cuenta. Vamos a presentar un libro escrito por Víctor Pérez Díaz, Juan Carlos Rodríguez y Josu Mezo, que lleva por título Construcción Europea, Identidades y Medios de Comunicación, un libro que da continuación a reflexiones que llevamos o que llevan los autores haciendo varios años sobre la situación de la sociedad española. Hace 5 o 6 años pues, hablábamos de los primeros impactos de la crisis, de la España de las autonomías. El foco fue variando más hacia España y de allí hemos virado, o han virado los autores, pero bueno, aunque yo no sea autor, me siento parte del proyecto hacia Europa y hacia la construcción europea. Esto nos ocupó el año pasado y también nos va a ocupar este. Si están ustedes aquí, quizá la presentación no sea muy necesaria, pero la voy a hacer igualmente. En el estrado están Víctor Pérez Díaz, catedrático emérito de la Universidad Complutense, Premio Nacional de Sociología y Ciencias Políticas, y a lo mejor lo menos importante, pero lo que más me importa a mí, colaborador de esta casa pues desde hace muchos años, y en este último periodo pues, colaboro en la forma de estos libros que anualmente vamos publicando y luego presentando al público, tal como hacemos hoy y tal como estoy seguro de que haremos al año que viene. Francisco Rosell, Paco Rosell, periodista, director del Mundo, con una larga trayectoria, tanto en El Mundo como antes en Diario 16. Tampoco necesita mucha presentación, pero sí decirles que, como repite en este diálogo que vamos a tener, pues agradecerle muchísimo el que haya aceptado venir, y no solamente aceptado, el que haya podido venir, además de aceptar, porque me consta que no es fácil, ¿no? Hay agendas que no son fáciles y la suya, desde luego, no lo es. Elisa Chuliá, profesora de la UNED y directora de Estudios Sociales de FUNCAS, también lleva con nosotros mucho tiempo. Su papel en este proceso de elaboración de estos libros es fundamental. Yo diría que es ella la que tiene la responsabilidad de que el proyecto salga adelante año tras año. El plan que tenemos para hoy es, yo enseguida le voy a dar la palabra a Elisa, que va a intentar resumir, no es fácil, pero por lo menos lo va a intentar, resumir el libro que hoy presentamos. Luego hablará Paco Rosell y clausurará, cerrará con su intervención Víctor Pérez Díaz. Y normalmente yo acabaría aquí, pero bueno, a riesgo de la palabra en inglés, de hacer un spoiler. Esto la Fundiu dice que no hay que decirlo, hay que decir destripar, pero destripar tampoco me gusta, elijan ustedes el término. Sí comentar una tribuna que publicó El Mundo, escrita por Víctor Pérez Díaz el viernes pasado, y que me pareció sumamente interesante. No es exactamente el libro, por eso creo que no estoy destripándolo si hablo de ella, pero sí que es la consecuencia o la implicación del libro, ¿no? Una tribuna que se llamaba Élites hacia ninguna parte. Víctor no dice élites, dice élites, pero como podrán ver las dos acciones correctas, yo me quedo con la esdrújula. Élites hacia ninguna parte, y es un artículo tremendamente sugerente, tremendamente actual. Lo que dice, resumiendo quizá con alguna imprecisión el artículo, la tribuna, es que pues las élites de este país están de alguna forma despistadas, ¿no? sin un rumbo claro, sin una dirección clara. Esto a distintos oídos, esa palabra
élite o élite, ya no sé cómo decirlo, nos sugiere distintas cosas. A mí, que me dedico a la economía, pues claro, lo que pienso son en los responsables económicos, y me vienen a la cabeza pues, bueno, los responsables económicos de nuestro país o los de las organizaciones internacionales, ¿no? Desde la gerente del fondo, Christine Lagarde, a quienes ustedes quieran. Y entonces, cuando leo que hay una cierta desorientación, pues lo que estoy leyendo es que, por ejemplo, en ese ámbito de la economía la hay, y no puedo por menos que pensar que efectivamente esa sensación la tenemos desde hace ya algunos años, ¿no? Es que de pronto, en la última semana, en los últimos 4 o 5 meses, haya surgido esa confusión en la dirección en la que debemos movernos. Yo creo que llevamos con esa desorientación, hablo de economía, que es donde me siento más conocedor y más seguro, llevamos con esa desorientación pues desde 2008, ¿no? desde la crisis de Lehman, cuando pues, las recomendaciones que dan unos y otros, más allá de una ortodoxia que antes sí que existía y un acuerdo muy general entre los economistas que sí que existía, pues desde entonces no existe. Los que se dediquen más a la política, cuando leen la palabra élite, pues probablemente piensan más en líderes políticos, dirigentes en el campo de la política, y bueno, pues supongo que la lectura está bien bastante directa, bastante fácil, ¿no? Pues hay una falta de dirección en la orientación política. Creo que no estamos hablando solo de España, ni particularmente de España, en todo el proceso de la construcción europea, que es lo que se examina en este libro. Bueno, les recomiendo mucho ese artículo, les recomiendo también el libro, pero bueno, ese ya es un empeño más exigente, porque es un libro bueno, pues que requiere un cierto tiempo leer, pero ciertamente esta tribuna me pareció magnífica y destila perfectamente lo que el libro, en mi opinión, quiere transmitir. Estoy vulgarizando, el artículo dice muchas más cosas, que perdón, Víctor, por ir solo a la guinda, ¿no? a lo más llamativo, pero sí quería llamarles la atención sobre este artículo del viernes pasado, del día 19, que está disponible para quien lo quiera. No digo más. A continuación, Elisa Chuliá, directora de Estudios Sociales de FUNCAS, tiene la palabra y nos va a contar qué es este libro de la construcción europea, identidades y medios de comunicación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Mi propósito hoy aquí es presentarles los principales argumentos de este libro, Construcción Europea, Identidades y Medios de Comunicación, argumentos de varios tipos, de carácter empírico y también de carácter teórico-normativo. Son los argumentos que yo he ido entresacando de la lectura de los tres textos que componen este libro, a cuyos autores conozco desde hace muchos años, y no solo les conozco personalmente, tengo la suerte de conocerlos personalmente, sino también creo que conozco bastante bien su obra. Y lo que puedo decirles es que no hay vez que lea algo nuevo que producen sin que me aporten, pues aparte de algunas informaciones que desconozco, siempre hay algo nuevo, algún conocimiento nuevo que uno desconoce, pero sobre todo lo que aportan es ideas sugerentes, interesantes, sobre las que reflexionar y sobre las que conversar. Y yo entiendo así este libro, lo entiendo como una invitación a reflexionar y a conversar sobre eso que hemos dado en llamar el proyecto europeo. Y bueno, lo que proponen es una nueva forma de aproximarse a ese proyecto europeo y de conversar sobre esta cuestión. En primer lugar, este libro va sobre Europa, podríamos decir, pero no sobre las estructuras político-institucionales de la Unión Europea o sobre sus reglas políticas o sobre los enfrentamientos internos entre sus instituciones o entre sus dirigentes o entre los Estados miembros o, como ahora, entre Italia y la Comisión, sino trata sobre la sociedad europea. Es decir, no trata tanto de esos, podríamos decir, 45.000, 50.000 dirigentes políticos y funcionarios europeos que conforman la Unión Europea, sino de esos algo más de 500 millones de habitantes, de europeos, que viven en los Estados miembros de la Unión Europea. El punto de partida del libro es el siguiente. Las estructuras políticas de la Unión Europea
se han ido consolidando con el paso del tiempo, pero entre la población prevalece la sensación de que el proceso de construcción europea avanza lenta y dubitativamente, sin un rumbo claro y con bastante incertidumbre. Partiendo de ese punto, lo que hacen Víctor, Juan Carlos y Josu Mezo es plantearse un buen número de preguntas que giran en torno a lo que yo he identificado como una cuestión central, que es la de cómo construir un demos europeo, es decir, un pueblo, o mejor dicho, una ciudadanía europea. Es decir, cuáles son las oportunidades y los obstáculos a la construcción de ese demos. En el fondo se trata de saber cómo se puede reforzar la legitimidad social de la Unión Europea, o eso que, como cuenta Víctor en su capítulo, Fritz Scharpf llama la input legitimacy. ¿Cómo se puede reforzar la implicación de los ciudadanos con la Unión Europea, la legitimidad social de la Unión Europea y conseguir que sea vista, más que como una estructura política burocrática formada por la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo y luego una plétora de organismos, dirigentes, representantes políticos, funcionarios, más que como eso, que sea vista como una comunidad política reconciliada con su historia y capaz de dar contenido cívico y soporte, podríamos decir hasta emocional, a un sistema político europeo, a una politeia europea, a la que se han adherido voluntariamente 28 Estados, aunque quizá pronto ya solo sean 27, está todavía por ver. Bueno, fácil no es la construcción de ese demos europeo. Y lo muestra el hecho de que el europeísmo, o podríamos decir los sentimientos de identidad europea, se han mantenido prácticamente estables desde los años 70 en lo que sería el núcleo duro de la Unión Europea. Juan Carlos Rodríguez, en su capítulo, muestra cómo esos sentimientos de identidad europea, medidos según los indicadores que habitualmente se utilizan a través de las encuestas de opinión del Eurobarómetro, no han progresado significativamente en los últimos 40 años. En España, por ejemplo, a pesar de las fluctuaciones relacionadas con el ciclo económico, la proporción de personas que se sienten muy o bastante unidas a la Unión Europea oscila entre el 50 y el 55%. Esa sería la media y está ahí como estancada, ¿no? Por tanto, los sentimientos de identidad europea no han crecido, no se han expandido con el paso del tiempo a medida que han aumentado, por ejemplo, los contactos transnacionales y se ha hecho realidad eso de la libre circulación de personas, bienes y servicios. Digo que no se han extendido, se han expandido como preveía, por ejemplo, el enfoque estructural funcionalista, ¿no? Ni tampoco han crecido esos sentimientos de identidad europea o ese europeísmo entre las poblaciones, entre las sociedades europeas, a medida que aumentaba la presencia de temas y actores europeos en los medios de comunicación nacionales, como predecía, por otra parte, el enfoque culturalista. Por tanto, tanto el enfoque culturalista como el estructuralista o el funcionalista se han equivocado respecto a cómo iban a desarrollarse esos sentimientos de identidad europea, porque, como cuenta Juan Carlos, están un poco estancados. Claro, la mala noticia es que esos niveles de identidad europea no han aumentado desde los años 70 aproximadamente, o mediados de los 70, pero la buena noticia es que después de todas las crisis que hemos vivido en la Unión Europea tampoco han retrocedido. Ahí están. Y cabe preguntarse, como hace Juan Carlos en su capítulo, si esa identidad europea es simplemente, por decirlo de alguna manera, un adorno de las personas que la tienen, o si condiciona efectivamente las actitudes y los comportamientos de esas personas que se sienten unidas a la Unión Europea. Y la conclusión a la que llega Juan Carlos es que sí que las condiciona las actitudes y comportamientos. Por ejemplo, los que se sienten más europeos son más favorables a la globalización, también a las políticas económicas comunes o a las políticas comunes en materia de defensa o de relaciones exteriores, y también expresan sentimientos en general más amables hacia la inmigración de personas de la Unión Europea y también, aunque en menor medida, de personas fuera de la Unión Europea. Por otra parte, no es gente que no se identifique con su propio país. O sea, ser muy europeísta, según concluye Juan Carlos, tampoco está reñido, tampoco excluye sentir intensamente la propia nacionalidad. Así pues, como decía antes, la buena noticia es que los niveles de identidad europea, pese a todo, se han mantenido. Y cuando digo pese a todo, digo también, bueno, pues además de a pesar de las crisis de estas últimas décadas que han acontecido, digamos, en el seno de la Unión Europea durante estas últimas décadas, a pesar también del envite de los partidos populistas y de su fortísima irrupción en el espacio público. Y precisamente de este tema se ocupa el capítulo de Josu Mezo en el libro. En ese capítulo, Josu analiza la relación que se ha dado entre los medios de comunicación y los partidos populistas en 3 países, en Francia, en Italia y en España. Y como él afirma, los medios han contribuido decisivamente a amplificar los mensajes
desafiantes y las consignas de los populismos y, en cierto modo, también a extender ese desencanto y esa insatisfacción generalizada de la población con la democracia representativa. Josu señala la influencia crucial de esos medios de comunicación en la conformación de lo que sería el espacio público europeo, pero también insiste o subraya su carácter problemático, porque la misma lógica de funcionamiento de esos medios en un entorno de comunicación pública muy competitivo les lleva a hacerse eco y otorgar especial relevancia a conflictos y manifestaciones de malestar social. Ahora bien, responsabilizar a los medios de comunicación de la expansión de los populismos, como se ha hecho a veces, es, según argumenta Josu, o por lo menos según le entiendo yo, o según entiendo yo de la lectura, según se desprende a mi juicio de la lectura de su capítulo, es errar el tiro, porque el entendimiento de su misión, de la misión de esos medios de comunicación, como actores que están alerta o vigilantes de lo que ocurre, por un lado, y también que están sujetos a una competencia comercial muy potente, ese contexto tan competitivo y, por otra parte, esa función que reconocen como suya de estar alerta y vigilantes de lo que ocurre, les empuja a reflejar los actos y las declaraciones de los líderes populistas. Líderes que, también hay que reconocerlo, conocen las claves de la comunicación política mejor que los dirigentes de los partidos convencionales. Por tanto, la contención de los populismos no vendrá, porque no puede venir de la mano de los medios de comunicación, esa es mi conclusión de la lectura también del capítulo de Josu, sino que tendría que venir de ese demos europeo. Esas evidencias de unos sentimientos europeos bastante estancados, como podríamos decir como adormilados, y por otra parte del avance en todos los países de la Unión Europea de unos populismos en muchos casos, o en la mayor parte de los casos antieuropeístas, esas evidencias, encajan bien con una idea muy firme en la filosofía social o política de Víctor, que es la de que no hay una lógica de la historia que garantice un futuro mejor. Por tanto, si el demos europeo está adormilado o está dormitando, podríamos decir cual bella durmiente, no hay que esperar simplemente a que aparezca el príncipe en forma de gran líder, de una mujer o un hombre, pretendiendo despertarlo con un beso. No es eso lo que propone Víctor. Más bien lo que propone Víctor en este libro es algo muy distinto, es dotar de protagonismo a los ciudadanos de a pie en el proceso de construcción europea. Esto es lo que él llama la estrategia indirecta de la construcción europea, que consiste en centrar la atención en la ciudadanía, en su capacidad de conversación, de reflexión y con dosis siempre de sentido común, de lo que él ve como manifestaciones de sentido común y de prudencia, y apostar por el crecimiento y la consolidación de segmentos de población cada vez más europeizados. Esa manera de entender el proceso de construcción europea, tal como lo hace Víctor, no es una respuesta, podríamos decir, oportunista al hasta ahora evidente fracaso de las élites en la generación de una comunidad cívica europea, sino es más bien una propuesta muy consistente con la interpretación que Víctor ha dado desde el inicio de su trayectoria investigadora, diría yo, a los procesos históricos, porque incluso en los tiempos en los que más se ha ensalzado la capacidad estratégica de las élites, por ejemplo, durante la transición española a la democracia, él llamó la atención sobre la sociedad civil y sobre los límites de la política y de la capacidad estratégica de las élites, insistiendo en que la cultura cívica condiciona la actuación de esas élites políticas, económicas, culturales, e insistiendo también en el carácter fundamental que tiene la sociedad civil, ese gran concepto que él desarrolló, en la construcción de las democracias liberales plurales que respetan el Estado de Derecho y combinan la economía de mercado con sistemas de protección social efectivos para reducir la pobreza y la desigualdad social. Víctor muestra, ya aplicando un enfoque más empírico en su capítulo, que hay bases para avanzar hacia este demos europeo, para desarrollar esos sentimientos de amistad cívica, como los llama él, entre las sociedades de los Estados miembros, esa confianza mutua. Y ve esas bases en los resultados de encuestas de opinión del Eurobarómetro. Por ejemplo, descubre que en cuanto a las ideas políticas, en cuanto a las orientaciones, podríamos decir, de políticas públicas, los países del centro-norte de Europa, los del centro-sur, entre los que se incluiría España, y los del este, estamos relativamente cerca.
No lo estamos, sin embargo, tanto en cuanto a disposiciones cívicas, es decir, en cuanto a sentimientos de confianza en los demás y en las instituciones, en cuanto a experiencias asociativas, en cuanto a interés político, interés por la cosa pública, en cuanto a conocimiento de lo que sucede en Europa y en el mundo. Esas disposiciones cívicas son más frecuentes, según su análisis empírico, en las sociedades del centro-norte de Europa que en las del centro-sur y en las del este. Países, por ejemplo, o sociedades de países como Alemania, como Holanda, como los países escandinavos, tienen un mayor impulso cívico, dice Víctor. Sus sociedades tienen más confianza en los demás y en las instituciones, tienen más interés en la política. Desde luego no son un modelo esas sociedades en todo, ni mucho menos, pero quizás sí podamos aprender de ellas respecto a cómo esas sociedades han logrado ir impulsando y cultivando esas disposiciones cívicas que, según el argumento de Víctor, son centrales para la construcción del demos europeo. La conclusión de Víctor, y ya estoy aproximándome al final, es que no hay lugar para el catastrofismo. Estamos ante un proceso abierto, contingente y dependiente de las acciones de todos. Esta también es una idea central en toda su obra. Incluso hay razones para cierto optimismo, pero siempre con cautelos, porque, y aquí le cito, no podemos descartar nunca la posibilidad de una deriva de las élites y de los ciudadanos hacia la ignorancia y el desaprendizaje. Yo, en definitiva, les animo a leer los 3 ensayos que forman parte de este libro. Son, a mi juicio, 3 buenos ejemplos de lo que podríamos llamar sociología densa, tomando o en analogía a lo que Clifford Geertz llamaba descripciones densas, es decir, una sociología que no oculta la complejidad de las cuestiones sociales y políticas, que no las acota excesivamente y que intenta explicar los fenómenos teniendo en cuenta los contextos y las tramas de significación que tejen todos los que intervienen en esos contextos y los forman. Muchas gracias, Víctor, una vez más por este libro y por esta contribución a lo que ya viene siendo una colección de obras en funcas encabezadas por tu autoría. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, yo después del resumen magnífico que ha hecho Elisa, yo no voy a entrar en los aspectos concretos de la obra, pero sí en algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, quiero agradecerle su asistencia. Veo muchos rostros reconocibles para mí, que por las responsabilidades que han ocupado y por el conocimiento que tienen en la materia, probablemente sean mejores presentadores que yo de la obra de Víctor Pérez Díaz, al que le agradezco mucho que una vez más haya contado conmigo y me haya dado la posibilidad de conocer una de sus grandes obras y su gran aportación a la reflexión sobre la situación europea, la situación española. Y yo creo que su obra y la de Juan Carlos Rodríguez y Josu Menzo me parece interesantísima y una gran aportación en un momento clave de Europa. Por eso le estoy muy agradecido por lo mucho que ha aprendido de sus libros, de sus lecturas y por la aportación constante que hace a la reflexión en el campo de la sociología. Muchas gracias, Víctor. Víctor es un optimista, yo no sé si es optimista la voluntad con respecto a lo que ocurre en Europa. Yo soy un poco más pesimista y la verdad es que ayer se produjo un hecho en la Unión Europea que me pareció, probablemente tenga la categoría de anécdota, pero a mí me parece muy revelador. Hay momentos en la historia de los pueblos que un gesto marca un cambio de la historia de los mismos. Ayer, como saben ustedes, la Comisión Europea echó para atrás por primera vez los presupuestos italianos, era la primera vez que sucedía, y justo cuando el comisario Moscovici estaba anunciando en la rueda de prensa esa devolución de los presupuestos del gobierno italiano, pues un eurodiputado de una de las formaciones políticas que están ahora mismo en el gobierno de Italia, sacó un zapato, se quitó un zapato, lo estampó encima del comunicado que había hecho Moscovici. Para mí fue muy revelador. De hecho, hoy le hemos dado, y eso que competía con algunos otros hechos, como lo que es el terrible asesinato de un periodista en un consulado de Arabia Saudí, pero nos pareció que la noticia era tremenda, porque puede marcar un principio
vamos a ver en qué dirección de la construcción de Europa. Sobre todo porque nos avistamos unas elecciones europeas, las elecciones de mayo, que van a ser muy complicadas. Estamos asistiendo a todas las elecciones legislativas que se están registrando en todos los países europeos y, desgraciadamente, hay muy pocas buenas noticias en relación con la construcción de Europa y el proyecto que nos legaron los padres fundadores de la misma, ¿no? Incluso la propia Alemania, que parecía que era el valor sólido, el valor fuerte, el ancla de ese proyecto europeo, en cierta manera, pues lo hemos visto que incluso la propia Baviera, que era un coto absolutamente intocable, que era donde parecía que la CSU pues no tenía ningún rival, pues ahí se ha visto que sí. Y hay una vía de agua complicada para la gestión de la canciller Merkel y vamos a ver en qué queda todo eso. Esto me hace recuperar una vieja frase que la habrán escuchado ustedes muchas veces, que era de Paul Valéry, ¿no? Que cuando supo captar el pesimismo generalizado en la Europa de 1945, al decir que nuestra esperanza es vaga y nuestro temor es preciso. Es verdad que hace un momento coincidíamos en la entrada con Nacho Torreblanca, que el otro día publicaba una magnífica tribuna en el diario El Mundo, una reflexión que yo creo que hay que tener en cuenta y yo creo que como especialista es de los mejores que tenemos en España. Él me decía, bueno, pero ten en cuenta que Alemania ha dicho que bueno, eso es cosa de italianos más o menos, y hoy es verdad que la prima de riesgo no ha registrado ese seísmo que parecía desatar el hecho de que se devolvieran los presupuestos italianos, ¿no? Y parece que la prima de riesgo en Italia, aunque está alta, como todos ustedes saben, pues no se ha debilitado más, ¿no? Desgraciadamente, insisto, algunas vías de agua, el proyecto de los que creemos en Europa, en la construcción de Europa, lo que supuso la reconstrucción de Europa frente a dos males que fueron los de fundamentalmente el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo que nos había llevado a dos guerras mundiales. Y como decía Víctor Hugo, él proponía la construcción de aquella idea que no termina de fraguarse por distintas razones que a lo mejor ahora podemos entrar, a aquel Estados Unidos de Europa, ¿no? Como única solución, decía Víctor Hugo, a los problemas del viejo continente sacudido por conflictos que eran siempre, en su opinión, guerras civiles entre europeos. No es cuestión de entrar en el correlato de todos ellos, pero sí es verdad que el proyecto europeo, el proyecto que se alumbró de construcción de la Unión Europea, era precisamente para enterrar esos dos grandes sistemas dictatoriales que nacieron en el seno de Europa, que fueron el comunismo y el fascismo, ¿no? Europa se construyó contra su pasado, creyendo que aprendía su pasado, pero generalmente no solemos aprender las enseñanzas de la historia y nos empeñamos en reconstruir o en deconstruir aquello que hemos construido, ¿no? Y realmente volvemos un poco como aparecen ahora en la actual Europa pues los dos grandes males que entonces quisimos enterrar, fundamentalmente el nacionalismo, aquel que decía Mitterrand, que es la guerra, ¿no? Y recientemente el presidente Macron volvió a recordar la frase de Mitterrand porque señala muy claramente dónde está el gran problema de Europa y la forma que Europa no termina de solucionar ese mal que está ahí. De hecho, el eurodiputado que ayer protagonizó este zapatazo frente al comunicado de Moscovici, es un amigo íntimo, un aliado de otro de los problemas que tenemos en España. Es un aliado del señor Puigdemont y de su proyecto secesionista de España, que no solamente es un proyecto de español, sino es un proyecto europeo. Y así lo ha entendido hoy que está de visita oficial el presidente de la República Alemana y lo ha dicho clarísimamente. El problema del nacionalismo es un problema europeo y el problema del nacionalismo catalán y del secesionismo es un problema que nos afecta a todos, a toda Europa. En el momento que se abra una vía en esa dirección, Europa lo va a sufrir y va a volver unos procesos que ya hemos asistido, ¿no? Por tanto, todos los esfuerzos, y ahí debíamos contribuir aquello que decía Stefan Zweig, ¿no? Reconstruir todo el proceso a ese mundo en el que solo por la seguridad que trasladaba, y el proyecto Europa sin duda lo trasladaba de la Unión Europea, valía la pena vivir. Y digamos que, sin embargo, había que hacer frente a los círculos que atenazaban o que intentaban volcar este proyecto de Unión Europea y de seguridad europea, ¿no? Y entonces, hablábamos de construcción europea por un lado, se habla también, o por otro lado, el mal de las identidades.
Desgraciadamente, en Europa, durante mucho tiempo, en los que vivimos durante 40 años la etapa de la dictadura, la autarquía, siempre vimos a Europa como una solución del problema. Y desgraciadamente, por la irresponsabilidad de muchas élites que no han estado a la altura de las circunstancias, han utilizado precisamente en un momento que hemos vivido una crisis económica para utilizar digamos, a Europa y a la Unión Europea como cabeza de turco. Por tanto, como responsable de todos los males que estaban ocurriendo con motivo de la crisis, los ajustes derivados de la misma. Y realmente no es así, pero era el camino cómodo, el camino de huida para todas las élites gobernantes en los distintos países. De la misma manera que el nacionalismo ha utilizado la crisis precisamente para trasladar esa responsabilidad a los responsables nacionales, ¿no? Yo me acuerdo que hubo una escena que ustedes recordarán, cuando en un momento determinado se produjo un pleno importante en el Parlamento de Cataluña, gobernaba Artur Mas, y los diputados que formaban parte de la Cámara Autonómica Catalana tuvieron que entrar en helicóptero a la sede del Parlamento porque estaba sitiado. En ese momento se produce una transformación del nacionalismo. Artur Mas de pronto descubre que la única forma de escapar del acoso es trasladar ese acoso al Estado y se pone al frente de la manifestación. Y es cuando el proceso independentista se acelera de la forma que hemos visto y de la forma que hechos incluso se traga a los propios promotores, al propio Artur Mas, etcétera, etcétera, hasta el nivel que estamos llegando ahora mismo, que es un proceso, digamos, absolutamente descontrolado, en el que todo el mundo sabe a dónde nos conduce, pero nadie quiere apearse ni nadie quiere asumir la responsabilidad de ese movimiento, cómo frenarlo. Yo creo que ahí las élites hicieron un flaco favor y provocaron la aparición de los populismos. Es verdad, y todos los vivimos en España, que el movimiento, por ejemplo, el 15M, era un movimiento sin tutela política ninguna tutela, es decir, pero sí se produjo como consecuencia de ello, algunas fuerzas políticas se pusieron al frente de esa manifestación. Ahí me parece que hubo un movimiento de responsabilidad por los dos partidos gobernantes que en un momento determinado intentaron, digamos, utilizar o dejar que creciera el movimiento populista, el movimiento del 15M, para erosionar al otro, los dos partidos fundamentalmente del sistema, y se hicieron un flaco favor. Un flaco favor porque uno de los elementos de estabilidad y que le ha dado a este país, yo creo que los 40 años de mayor bienestar y de mayor desarrollo de las libertades, y eso hay que reconocerlo, y basta ver la historia de España, que siempre hemos vivido en un continuo sobresalto de guerras civiles, de cambios de gobierno, cambios de regímenes, etcétera, etcétera, pues todo eso se pusieron las bases por esa irresponsabilidad de los dos grandes partidos nacionales para que creciera el populismo. Y ahí el populismo pues, era un movimiento, en principio, descabezado, que tomó forma por parte de algunas fuerzas políticas. Digamos que ahí faltaron élites, y yo creo que las élites es una reflexión. El otro día, lo decía ahora Carlos Ocaña, él publicaba un artículo, Víctor Pérez Díaz, en El Mundo al respecto. Yo creo que las élites hemos visto un proceso acusado de deterioro, que a lo mejor no es la cuestión del día de hoy, ¿no? Pero me parece que quiero apuntarlo, ¿no? Hemos vivido un sistema en el que nosotros en el proceso de la transición no había una clase política como tal, hubo que improvisarla, pero esa clase política que hubo que improvisar hizo que, digamos, hicieran acto de presencia en el espacio público, asumieran responsabilidades personas con un currículum detrás, con una trayectoria, digamos, que tenían la posibilidad de dar marcha atrás y volverse a su profesión en el caso que no siguieran en la política. Esos profesionales se han ido desapareciendo. Entramos en la demagogia de los sueldos bajos, un sistema de incompatibilidades muy mal concebido, que no es para mejorar el sistema en el sentido de que alguien que tuviera que ver con un asunto obviamente no pudiera votar y no pudiera tomar responsabilidad sobre lo mismo, sino un sistema de incompatibilidades que hacía que los profesionales, la gente preparada, pudieran, digamos, contribuir al gobierno y contribuyeran a las propias formaciones de esas mayorías en las cámaras, de las cámaras legislativas. Como consecuencia, se ha producido esa incompatibilidad, un sistema de blindaje en la que los peores, con todos los respetos, siempre hay excepciones, han terminado dominando el propio sistema.
Y ahora vemos un empobrecimiento grande en todos los partidos, ya sin excepción, porque antes se decía, no, unos partidos, otros. Al final, el sistema de acarreo, valga la expresión, de las élites en todas las formaciones políticas está siendo el mismo. Es decir, personas sin currículos detrás, sin experiencia profesional, y nos encontramos, pues lógicamente, el momento crítico en el que estamos asistiendo, en el que nadie quiere tomar responsabilidades, todos optan por ponerse a la frente de las manifestaciones, los movimientos, etcétera, etcétera. Por tanto, eso explica muchas de las razones que están en la raíz de la crisis que estamos viviendo hoy, la crisis del sistema constitucional en España, de la Constitución de Europa. Y esto también, una de las patas de la reflexión, en concreto Josu Menzo, habla del tema de los medios de comunicación. Es verdad que los medios de comunicación también participamos un poco de esa crisis, ¿no? La crisis ha producido en los medios de comunicación como consecuencia la mayor reconversión que se ha producido en ningún sector. Probablemente ha sido la de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como consecuencia de la crisis y como consecuencia de decisiones estratégicas equivocadas, han hecho que al final hayan llegado un momento en que su propia identidad se haya puesto en solfa, es decir, los medios de comunicación hayan tenido un problema de identidad consigo mismos. Y han asimilado una cosa que a mí me parece un error estratégico, que es asimilar el nuevo periodismo con la nueva política. Como consecuencia de ello, se le ha dado un poder excesivo a las llamadas redes sociales. Yo siempre digo que las redes sociales no son medios de comunicación, es una fuente, pues sirve para otras muchas cosas, pero no medios de comunicación. Sobre la idea absolutamente equivocada de que las redes sociales eliminaba los intermediarios con relación a los medios de comunicación. Se producía ese proceso que se ha llamado de empoderamiento. Eso evidentemente es un espejismo. Los intermediarios existen siempre. Otra cosa es que los intermediarios sean reconocibles o estén difusos y con máscara y no sean reconocibles, que es lo que ocurre muchas veces en las redes sociales. Como consecuencia de estos, los medios de comunicación han perdido relevancia, han perdido pues, una cosa importante que yo creo que también era fundamental, que era el debate, de soporte, de que las personas que pueden contribuir a un debate servirles de paraguas para la aparición en el espacio público, porque como consecuencia de la eclosión de los populismos, muchas cosas de las élites políticas, económicas, universitarias, intelectuales, se han ido retirando del espacio público, porque no querían someterse al linchamiento público, en el sentido que al final todos los criterios valen lo mismo independientemente de quién lo haga, cosa absolutamente errónea que ha producido que al final, como ocurre en la economía en muchos aspectos, la moneda falsa sustituya o reemplace a la moneda verdadera. Entonces ese papel de los medios de comunicación como foro de debate, como foro de reflexión, como asidero de la creación de la opinión pública, se ha ido destejiendo y yo creo que es uno de los grandes males que hemos tenido. Otra de las tentaciones es el llamado sensacionalismo. El sensacionalismo es tratar de salir de la crisis poniéndote, es decir, dando razón a aquel que más chilla, a aquel que más grita, a aquel que más algarabía produce. Como consecuencia de eso, el propio peso de los medios de comunicación, la propia credibilidad de los medios de comunicación se ha ido devaluando. Es verdad que ahora mismo, por compartir un poco el optimismo de la voluntad de Víctor con relación a Europa, yo creo que los medios de comunicación y como consecuencia también de las llamadas fake news y otra serie de elementos están recuperando un poco su posición, en el sentido de que la gente normalmente hasta ahora era secundario, durante los momentos de la crisis, era secundario por dónde te informabas. Cualquier cosa te valía.
Hemos visto, como consecuencia de ese destronamiento de los medios de comunicación, esa labor de los medios de comunicación de contrastar las informaciones, de ver si realmente son veraces o no, se está recuperando el papel de los medios de comunicación. Lo hemos visto en Estados Unidos y yo creo que ese movimiento también se va a producir y se está produciendo en Europa. La gente en general va a buscar medios sólidos, medios de crédito a los cuales tratar de afirmarse y realmente contrastar lo que está ocurriendo. Y también adquirir, yo creo que es una cosa muy importante, los argumentos, las reflexiones oportunas para reconstruir pues, el propio sistema democrático, la propia libertad, la propia construcción europea. No va a ser una tarea fácil, va a ser una tarea muy complicada, pero yo creo que es una tarea absolutamente irreemplazable la que tenemos todos nosotros, fundamentalmente en este caso los medios de comunicación. Yo creo que muchas veces también echamos demasiada responsabilidad a los medios, pero los medios al final somos representantes de una opinión pública. Somos, yo insisto mucho en la idea, los medios somos también administradores de un derecho ajeno como es la libertad de expresión, pero también necesitamos que mucha más gente salga al espacio público para este discurso, recuperar el espacio público para un debate de calidad, en el que algunas de las ideas falsas que se están abriendo paso en un momento de crisis pues retrocedan, porque será la única forma, si ganamos esta batalla, será la única forma de reconstruir el proyecto europeo. A mí me parece fundamental. El proyecto europeo, que significa el proyecto de recuperación de la esencia de la democracia representativa, de la libertad, etcétera, etcétera. Si no, estaremos en manos de los populismos y tenemos garantizado hacia dónde nos lleva, bien por el populismo, el caso de manifestaciones como las que se está viendo en el norte de Europa o de Italia, etcétera, etcétera, o bien por la vía de los nacionalismos. Nos recuperaría un poco la reflexión que hacía al principio de Paul Valéry de que muchas de nuestra esperanza es vaga y nuestro temor es preciso. Pero yo me agarro a este libro como un náufrago, al libro como una tabla de salvación, al libro de Víctor, de Juan Carlos Rodríguez y Jesús Menzo, porque creo que ahí hay argumentos para intentar recuperar el espíritu de aquellos padres fundadores de la Europa moderna, aquellos que se encontraron una Europa absolutamente devastada. Frente a esa devastación supieron construir esa Europa necesaria, esa Europa de las libertades, esa Europa que a la generación de la que yo formo parte era la aspiración en la que siempre íbamos a la búsqueda de la misma. Esperemos, Víctor lo pone de manifiesto en su libro, que Europa va a la búsqueda de sí misma. Es un camino de búsqueda, de encuentro, y yo creo que espero que lo consigamos por el bien de todos. Y bueno, esto era alguna de las reflexiones que quería traducirle, y ojalá que la foto que hoy publicamos en la primera página del Mundo, el zapatazo, pues no deje de ser un gesto extemporáneo de un momento determinado y que no tenga traducciones más dramáticas en la historia próxima de Europa. Muchas gracias. Bueno, más que tabla de salvación, lo que tenemos todos nosotros es una especie de barco o barca con la cual vamos remando por el océano, lo cual es una imagen que puede ser interesante porque nos recuerda aquella idea de politics o política como art of trimming, es decir, como manera de navegar en zigzag en situaciones comprendidas a medias, manteniendo un cierto rumbo. El rumbo es un poco, grosso modo, y está alimentado por una experiencia previa que se tiene, porque se ha hecho esa ruta, o porque se ha imaginado que había esa ruta. Que hay una especie de recordatorio. El recordatorio te impulsa en una dirección genérica, pero no con tanta rigidez como para que no te exija, no ya permita, exija el estar atento al viento, a las olas, al gobernail, a lo que es la barca, a tu capacidad, a la gente que tienes alrededor, es decir, a las circunstancias específicas. Porque es en ese pequeño detalle micro en donde muchísimos problemas macro te encuentran solución o respuesta en el corto y en el medio y en el largo plazo. Es decir, en el corto plazo puede parecer que lo que hace falta es un líder con decisión y con visión, pero eso es a cortito. En el medio y largo lo que hace falta es una masa crítica
llamémoslo de sociedad o de ciudadanía o de muchas cosas más, que haya aprendido, desarrollado su potencial de sentido común, de lo común, su sentido moral de vivir con otros, su sentido de realidad, y se establezcan procesos de aprendizaje mutuo, sin tanta soberbia como yo tengo la verdad y el que no es desastroso. Y por lo tanto también con un poco de reserva respecto a lo que algunos llamaban dualismos perniciosos, es decir, blanco-negro, globalismo o nacionalismo. Hombre, ¿qué quiere usted que le diga? ¿Por qué no lo complicamos un poco más? ¿Qué globalismo ha habido sin imperialismos? Pues apenas ninguno. ¿Qué imperialismos ha habido sin la sensación de estar con una especie de patria o nación maravillosa que está en la cima de la colina y que está dando la luz al mundo? Pues Estados Unidos se imaginaba así. La España del barroco, del siglo de oro, se imaginaba así a su modo. Se imaginaba así. Era universalista. Enviaba a un San Francisco Javier como parte de lo que era ella misma. Y que la famosa ilustración francesa o pre-ilustración francesa, pues lo mismo. Es decir, o rey sol o dorado, un mundo universal, que todo tiene que ser legado de mí mismo. Es decir, esa especie de exageración rebosante de desconfianza en sí mismo, en último término, porque tienes que añadir un plus de sobrecarga emocional para seguir adelante, es lo que quizá en situaciones como esta nos permiten distanciarnos un poco. Y estas consideraciones un poco abstractas y generales son, pues, espero que alguna utilidad puedan tener en la conversación que tengamos adelante a partir de ahora, porque lo que estamos haciendo ahora o intentando hacer ahora es, en micro, una conversación europea. Es decir, no se supone que estamos todos de acuerdo, ni siquiera que nos entendemos muy bien, sino que hacemos el esfuerzo por entendernos y por incorporar aquello que los otros están diciéndonos y enviándonos como mensaje para ver cómo tú lo incorporas a tu propio juego. Por eso el tema de la Europa y del futuro y de cómo mejorar esos niveles de identidad en el largo plazo y de cómo perfeccionar o mejorar o reparar los sistemas mediáticos tienen que ver con esta especie de tarea continua de aprendizajes mutuos. La idea misma de estrategia indirecta que se ha mencionado antes por parte de Elisa es esto, es decir, un poco o demos europeo o demos nacionales. No, no es un o de alternativas blanco y negro. Hay identidades barrocas. Lo siento, son así de complicada la vida. Queremos varias cosas al tiempo, hay ambigüedades. Hay procesos de rectificación y de descubrimiento. Parecía que íbamos hacia un europeísmo abstracto universal y de repente nos encontramos con que quiénes somos. Y el quiénes somos implica un cierto arraigo, territorio, ancestros, patria, padres. ¿Qué pasa? ¿Lo despreciamos? Pues si lo despreciamos es a costa nuestra, porque antes o después nos reencontraremos con esos datos y no podremos tan fácilmente resolverlo con un desdén. O los unbearables, como decía Hillary Clinton, de los que al final votaron al señor Trump. Bueno, tú di unbearables y te quedas sin ganar las elecciones. De manera que no ya por astucia, sino por una mezcla de astucia y de justicia, de equidad, de sentido de las proporciones, no te pases. O no unbearable. Tenlo en cuenta, por algo será. Algún núcleo razonable habla en lo otro. Y eso no se aplica como una especie de ingenuidad o de juego de música celestial o pongo la otra mejilla. No, bueno, depende. Depende, sí, a lo mejor en algunos casos hay que perdonar para ser perdonados. Pero en muchos casos lo que hay que hacer es ver cómo esperas un poco más y ves un poco más el recorrido de lo que tienes delante. Porque si hay una especie de sensación de ¿pero qué hago yo en Europa? Es porque Europa está como muy lejos con relación a la accesibilidad de la vida política por parte de la gente corriente. Y hace falta ahí algo entre medias. No basta con que adelante la Unión Europea y el mercado común, determinismo económico marxista, o qué, porfa.
o simplemente, o la geopolítica, si tienes Rusia, tienes China, tienes tal, tienes que tener Europa. ¿Cuál es tu mensaje? Es decir, ¿es esa clase de elementalidad en el manejo de la vida? ¿No eres un poco más complicado a la hora de la verdad en tu propia vida? Entonces, ¿por qué eres tan simplista a la hora de plantearte problemas generales? De manera que, en lugar de... No hay por qué desdeñar esos blancos y negros hasta cierto punto. Tienen una medida de interés. Y hay situaciones límites en la cual está clarísimo. Tienes que optar. Pero hasta en tanto llega a esa situación límite, lo que tienes es que entender una situación de complejidad. Y resulta que si tú quieres una ciudadanía activa, tienes que ser una ciudadanía capaz de manejar grados importantes de complejidad. Y no esperar que te diga sí o no cuando tú digas izquierda, y ¡puf!, salta la chispa, o derecha, o salta la chispa. No, espera. Complica las cosas. Date cuenta que la gente quiere crecimiento y bienestar y solidaridad, las dos cosas. Y si tú dices es un oxímoron, no es un oxímoron. Es que la vida es así, que tiene esas dos partes. Mano derecha, mano izquierda, tú tienes que avanzar poniendo un pie, luego otro, no con uno solo, etc. ¿Es un canto al centrismo? No, porfa, no hay que saltar a la conclusión tan rápidamente. Es una llamada a la complejidad y a la rectificación específica de las cosas. A no lanzarse al chivo expiatorio que es el culpable de todos los males. ¿Okay? Porque por el mecanismo ese lo que vamos es hacia, efectivamente, nacionalismos excluyentes, no nacionalismos, sino nacionalismos, adjetivo, excluyentes, que no es lo mismo. Patriotismos obcecados, confusos y airados, no es lo mismo que patriotismos moderados. Con tu percepción un poco politeísta de que hay unos dioses cooperadores, de que los dioses de la ciudad te protejan, todas esas cosas con las que ha vivido la humanidad durante millones de años, siguen ahí en el trasfondo como expectativa de apoyo de lo que no conoces y no comprendes bien. Por lo tanto, no tanta simplificación, no tanta elementalidad, sino ir viendo. Es decir, que tenemos unos momentos históricos inquietantes. Bueno, inquietantes han sido tantos que podemos llamarles otros más. Pero no está mal plantearnos un peor escenario como uno de los escenarios que están encima de la mesa, porque si no pierdes de vista el que en 1908, 10, 12 o 13 o 05 pues estabas en una situación de globalización maravillosa, hablando a la gente fina el francés, por lo pronto, dando vueltas por todo el mundo, escribiendo cosas complejas, surrealistas, nihilistas, postmodernistas o antimodernistas, las que sean, con una riqueza de cultura prustiana que no tenemos hoy, por cierto, con unas sensaciones de ciencia que iba hacia todas partes, y X años más tarde, no muchos, merced a cálculos erróneos de burocracias racionalísimas, como diría nuestro querido San Max, pero resulta que se encontraban con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el comunismo, en fin. ¿Qué cosas hasta hoy? Porque lo que tenemos en China es el neomaoísmo mezclado con neoplutocracia, que es un hijo en parte de un mixto de... Y por tanto, las cosas continúan, herencias heavies, profundas, importantes, de apresuramientos en el juicio esquemático. Entonces, en situaciones como esta, independientemente de que seas país poderosísimo cuya marca es infinita y que además es el que más gloria, más poder, más riqueza tiene, etcétera, para gloria y honor de los niños pequeños que van a la escuela, supongo que se ponen contentísimos dándoles premios. Bueno, pues entonces eres el número 1, el número 5, etcétera. Pero independientemente de eso, el mundo ya es suficientemente complejo como para que incluso países, nivel España o nivel Holanda o nivel lo que sea, muchos, se planteen cuestiones diciendo, bueno, vamos a ver qué tipo de ciudadanía tenemos, de demos local tenemos, con el cual construir el demos europeo. No suprime a los demos nacionales. Lo que requiere es una mutación. Y en ello estamos, que la pregunta es, ¿en ello estamos? Porque han pasado 70 años desde el comienzo de la construcción europea. Y hablar de proyecto europeo ad nauseam. Y llego yo, presidente,
Giscard o lo que sea, con un proyecto, dicho con palabras, las palabras, las vocales muy amplias, proyecto, con un texto, pero a lo mejor es que no es así. A lo mejor es que el tema de un demos europeo requiere un proceso, por una parte, a corto plazo entiendo. Tú tienes que decidir mañana qué haces con el presupuesto italiano. Vale, esa es una decisión. Pero en el medio plazo, tú lo que tienes es que lidiar con una Italia que desde hace 200 años tiene Mezzogiorno. No ayer. ¿Has oído bien? Mezzogiorno. Con lo que eso puede implicar. En el mal sentido de la palabra, porque en el bueno es maravilloso. Pero en el mal sentido de la palabra hay mucho problema. Entonces, tú tienes que lidiar con países que hay que entender, antes de condenar olímpicamente desde la altura de tú, no. Entiende su complejidad, su carácter específico. No digas todos nacionalistas, out, fin. Todos populistas, fin. No, todos no. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo está procesándose? Ya sé que esto es un lío, es un rollo, que queremos simplificaciones. Bueno, hay una parte para la simplificación, un tiempo para la simplificación, pero hay otros tiempos que no son para la simplificación. Y el medio plazo, el largo plazo de la construcción europea requiere atención, y requiere no solamente atención al momento de la elección de mayo, sino un poco a medio. Y a media, seguramente lo que tú tienes es, hay que irlo viendo entre todos, decir, oye, los sentimientos de identidad marcados por esas encuestas que son un poco simplistas, pero al mismo tiempo son interesantes porque son referentes importantes que son parte del argumento de plausibilidad. Ese es un mundo que se mueve muy lento, tan lento que casi no se mueve. Porque tú tienes interacciones económicas, tú tienes turismos, es como los que visitan los museos y no los ven. Puede ser que sea eso. Es eso entrecruzamiento de experiencias. Es eso incorporación de experiencias de otro mundo. Es eso haberte hecho afín a una cultura vivida, que es un paisaje, que son unas personas, que son unas lecturas, que son unos sentimientos, que son unos rituales que llevan su tiempo. Y los quieres sustituir con un proyecto, porque tú apareces y dices, yo soy la imagen de... Hombre, por favor. Europa es la solución. No, espera, eso es un apresuramiento. Comprensible en su momento histórico, interesante en su momento histórico, pero oye, sitúalo. No lo era entonces, y no lo es. Y la Europa que tenemos, ¿de qué Europa hablas? ¿De la del post-45? ¿Y de antes no hablas? Como la España, ¿de qué España hablas? ¿De la post-78? ¿Y la antes no estaba? Aquí sí estaba. Entonces, la historia de los nacionalismos europeos no es los inventos de los nacionalistas políticos del siglo XIX, de 1860, 70, 40, 30, impulsados por Hardy, bla, 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 hasta hoy, no. Es un poquito más atrás, chaval. No se hace en los últimos 40 o 50 años con institutos franceses solo. Eso es un empujón. Eso más la guerra, más el cuartel, más la experiencia común. Pero es que antes hay siglos de complejidad y de vivencia en lenguaje, en territorio, etc. Entonces, tú te has penetrado un poco de eso, y si no te has penetrado un poco de eso, ¿de qué Europa hablas? De una Europa que será siempre externa. Es como el visitante del museo que va pasando taca, y no ve, porque no se para a incorporarse a una experiencia estética por no sabes cómo, por no sabes muy bien cómo. Y eso tiene su tempo. Claro que si tú lo quieres resumir y reducir al tema de darle a la tecla en tu teléfono móvil es distinto. Le das a la tecla y ya lo sabes todo. Pero es un poquito más que eso. Entonces, el proyecto de construcción europea requerirá una especie de entendernos con tiempos y aprender de. ¿Qué hemos ido aprendiendo a pesar de todo? Porque no tenemos una historia que digamos que es que no tiene sus triunfos, ¿no? Ojo, no estoy haciendo un argumento negativista, catastrofista, etcétera, etcétera. Intentemos entre todos hacer argumentos ecuánimes, equilibrados, para ver el conjunto, lo cual no implica que no tengamos posiciones firmes en su momento. Entonces, cuando planteas los temas en esos términos, tú lo que vas viendo es, sí, hay rectificaciones, hay aprendizajes,
Hay, por ejemplo, más de lo que parece a primera vista en el terreno de las políticas económicas y sociales por debajo de las truculencias de las izquierdas y derechas exaltadas. Por debajo de eso hay crecimiento, 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 poner orden en la casa, para que a medio y largo plazo, no haya otra burbujita, Entonces, se van reiterando las cosas con las voces grandes, pequeñas, con los trucos del lugar, del momento, para hacer como que, pero en el fondo ha habido continuidades en la política económica desde el año 1959 hasta aquí, como sabemos todos. De manera que no nos pongamos tan de dualismo pernicioso. Pongámonos tampoco en el plan de la borrosidad, pero sí en el plan del equilibrio. Entonces, hay ahí unos ciertos equilibrios reunidos en torno a la democracia liberal con sus defectos, al sistema de mercado, pero regulado, no sé qué, con reforma permanente, porque nunca acaba de, porque nunca probablemente acabará de. Por lo tanto, ese es un sistema en el cual hay una negociación y discusión continua. Y esa negociación y discusión continua requiere medios de comunicación y académicos que no estén queriendo ser kingmakers, que no quieran ser los que deciden quién está al final en el poder, o el que tiene la orejita del poderoso de turno, porque yo hago todos los apaños necesarios para estar cerca del poder. Entonces, en el momento en que esta especie de soberbia derivada en los entornos de las élites y contraélites, incluidos los demagogos, las vamos reduciendo por un proceso gradual de educación y de rectificación, es posible que haya procesos de aprendizaje importantes. ¿En qué procesos de aprendizaje? Oye, lo tenemos delante, no hay que inventarlos. Los países centronórdicos pueden ser quizá pesadísimos y un poco sombríos, pero resulta que tienen sus casas bastante en orden desde hace 40, 50, 60 años. No es ningún misterio. No son perfectos, por supuesto. No se equivocan, claro que se equivocan, todas las veces que quieras. Pero en su conjunto son referencias razonables, que están ahí, no son tan lejos. Y los aprendizajes mutuos que pueden hacer los italianos, los franceses, los españoles, los alemanes, mutuos, son importantes. ¿Cómo los alemanes pueden pretender ser los referentes, los alemanes con su historia? No, son unos referentes de algunas cosas. Porque al final lo que nosotros tenemos aquí es un proceso de aprendizajes y también de comprensiones bastante piadosas unos de otros y de reconciliaciones complicaditas, porque tenemos mucho que hacernos perdonar, aunque no tengamos por qué irnos de autoflagelación por el mundo, que tampoco es para eso, que también hay un elemento de narcisismo innecesario en la autoflagelación, tampoco. Pero la historia de las naciones europeas desde el siglo XII, XIII, XI, XVII, desde que aparecen aquí el Imperio Romano que cae y los otros que llegan, es muy larga, muy complicada y muy violenta. Y hay que digerir la luz y la sombra. Como diría Jung, ¿no? Y la luz y hay la sombra. Bueno, oye, trágate la sombra. En lugar de Prometeo encadenado que se libera y conquista el mundo, dice, bueno, no está tan claro. Hay aquí una sombra con la cual se puede vivir porque aprendes mucho de tus errores y por lo tanto es positivo en ese sentido. Es decir, si tú te empeñas en la operación Cataluña y resulta que no quieres ver que si tú haces la independencia, la mitad de tu país la tienes enfrente y estás viviendo en esquizofrenia durante 50 años más, pues estás loco, aprende eso y mira a ver que eso no tiene solución fácil. Pero si tú estás del otro lado y dices, yo prescindo de que la mitad de esa gente quiere ser independentista, estás loco porque están ahí. Entonces, ¿qué quieres? ¿Los quieres tener o no los quieres tener? Si los quieres tener, tendrás que comprenderlos y, ahora que no nos oye nadie, amarlos. Ahora tendrá que haber un mínimo de amistad cívica. O los quieres de vecinos, pero vecinos que te tienen una manía horrorosa y tú a ellos también. Y así vamos a pasarnos un par de siglos más. No tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido porque eso es lo que de por sí solito las famosas élites nos pueden dar. Y las contraélites de los demagogos, que son élites a su modo también. Y nosotros, la sociedad civil maravillosa de las gentes comunes y además ilustradas y ciudadanos disponibles, con nuestros titubeos, ¿podemos permitir? No, permitimos.
porque esos titubeos lo que suponen también pues, una especie de retracción respecto a un paso adelante, que es un rollo, que es una complicación, que no es obvia, pero que nos está llamando un poco la atención a decir, oye, ¿cómo se construyen redes y comunidades y sensaciones compartidas de eso que está muy inventado? Con lenguajes morales muy distintos. No hace falta esperar que venga el nuevo lenguaje, lo nuevo, porque tienes lenguajes para eso en todas las religiones y en todos los politeísmos y en todos los ateísmos. O sea, tienes esos lenguajes. Son lenguajes de buen senso, de sentido común, de cosas de estas, pero más, y es que sobre eso edificas muchas más cosas. Entonces, eso es relevante, esta discusión optimista, no sé qué, para nosotros. Hombre, si nos pasamos de optimismo estamos locos, porque la situación no es precisamente la de que esto está ahí, sino es una llamada de atención de decir, has pasado 40 años con democracia liberal y al parecer no te habías enterado que tenías un problema en Cataluña de este tipo, al parecer, puesto que las había ido dejando hacer. ¿Esto es una ironía, un sarcasmo intolerable? No, es una ironía soft. Tampoco es para tanto, porque además nos concierne a todos. Y porque además nadie tiene por qué echar la culpa desmesuradamente a. Y tenemos necesidad de encontrar en el nacionalismo y en el populismo y en el globalismo los chivos expiatorios. Tampoco hace falta exagerar. No puedes usar, porque tienes que entenderte, y si el lenguaje de los topó y los lugares comunes es ese, y no lo usas, a lo mejor no te entienden. De manera que, bueno, usa ese lenguaje un poco raro. Pero en el fondo, el juego es, tú estás contribuyendo a construir experiencias inteligibles, verdaderas, y con sentimientos, ¿cómo llamarles?, decentes, buenos, suena cursi, morales, suena poco científico positivista. No sé, ¿cómo quieres que le llame? ¿Tú me das permiso para ponerle un nombre moral o nos da mucha vergüenza decirlo? Y cuando lo decimos nos parece que esto es música celestial. Pues una cuestión de discutirlo, ¿no? Pero nosotros, yo creo que el encuentro del realismo hasta el final, diciéndonos las cosas lo más claramente y rotundamente y despiadadamente, en cierto modo posible, con un fondo de piedad recíproca, no está mal. No está mal, no solamente para sobrevivir, sino para mucho más que sobrevivir. Porque fijaros, yo pienso que el reto de las situaciones históricas no es un reto de o lo peor o lo menos malo. Bueno, no es necesario. El abanico de posibilidades es más amplio. Hay incluso lo bueno. Hay incluso lo que algunos llamaban en su momento romántico lo sublime. Hay heroísmos. Hay belleza. Sí. Hay bondad. Sí, también. Es verdad. Hay esas cosas. Haylas. A verlas, haylas. Y de facto, la humanidad no viviría ni había llegado hasta este punto si no hubiera miles de millones de actos de ese tipo todos los días ocurriendo. ¿Okay? Ninguno de nosotros habría llegado al punto en que estamos sin una cantidad infinita de actos de esos en torno a nosotros. No habríamos llegado aquí. De manera que hay un trasfondo inmenso. Y naturalmente un pinkeriano diría, y además estamos en un mundo que casi es Candide de Voltaire, mejor del mundo posible. Bueno, si usted quiere ir por ahí, una parte de ese optimismo es correcto. Tenemos que ubicarlo en el juego, ¿no? Bueno, yo no sé si con todo esto los he complicado la vida mucho o poco, pero ahí va. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos un poco o discutimos? ¿Alguno? El populismo empieza con la Gran Depresión en Estados Unidos en 1929 y Roosevelt aumenta del 3 al 25% la tasa de paro, igual que en España, con la gran crisis, y Roosevelt es elegido 4 veces, hasta que muere, hasta el año 45 que muere. Y hubo una cantidad de brotes populistas, Hugh Long, por todo el país, y eso dura un montón de años, un montón de años.
Y ahora tenemos la gran recesión que ha llevado a Podemos y a los populistas de extrema izquierda y de derecha, que está subiendo, por cierto, cada vez más. Y esto puede durar bastante tiempo. Y dentro de Europa ha sido mayoritario el populismo de izquierdas en todos los países del sur y el populismo de derechas en el norte, con la excepción de Italia, que es de sur y norte y que se han puesto de acuerdo para mandar en el país, que eso ya es una cosa realmente alucinante, ¿no? Entonces, como yo he escrito que dentro de unos años, 3 o 4, va a haber otra gran recesión, porque el tamaño de la deuda es muchísimo mayor que antes de la gran recesión, pues entonces estamos en una dinámica que para mí es enormemente preocupante. Bueno, agradecerles las intervenciones y quería hacer una pregunta a don Francisco Rosell, que es, si las redes sociales no son medios de comunicación, entonces ¿qué son? Y después al profesor Víctor Pérez Díaz, en este elogio de la complejidad que nos ha presentado, un poco como se ha dicho anteriormente, ¿cuál es, digamos, la evolución previsible de los populismos? Si es que puede haber claves desde la sociología para apuntar hacia un futuro a corto y medio plazo. Y en segundo lugar, el proyecto europeo es una cosa muy compleja, vamos, pienso yo, ¿no? O muy etérea. Es verdad que tenemos una historia, unas raíces, pero cuando se hace la Carta de Europa, se empieza prácticamente desde la Ilustración y se hace piazza pulita, que dicen los italianos, de todo lo que son las raíces europeas. Cuando estudiábamos las raíces de Europa se hablaba, pues, fundamentalmente de lo judeocristiano, como una base importante, del Islam, porque el sur de Europa estuvo durante algún tiempo bajo su... Y, en fin, también pues de Grecia y Roma, evidentemente, ¿no? Resulta que en la Carta Europea eso se reduce a una línea y prácticamente a pie de página, en la nota, ¿no? Entonces, ¿el proyecto europeo tiene algo que ver con sus raíces o...? Lo mío es bastante más breve que la segunda cuestión, aparte que le agradezco mucho a Guillermo la reflexión porque me parece muy oportuna y alerta sobre un problema que ha venido para quedarse y por tanto debemos verlo con esa perspectiva. Le agradezco mucho su intervención en ese sentido. Bueno, fundamentalmente digo que las redes sociales no son medios de comunicación, porque los medios de comunicación hacen una labor fundamental, que es control y chequeo de los contenidos. Esa es la diferencia. Ahora, cuando se habla de las fake news, de las noticias falsas, hay que decir que los medios de comunicación, en concreto la prensa, nació frente a eso ya de inicio, porque hay que recordar, frente a los pasquines que se colocaban en las paredes, etcétera, etcétera, nace la prensa para certificar las cosas que cada uno colocaba. Y esa es la labor fundamental, la diferencia. Yo lo que subrayo es que, digamos, como consecuencia de la crisis y de contrastar a los medios tradicionales, de moler su credibilidad, pues lo que se ha dicho es en las redes sociales producen el empoderamiento sin intermediarios, eliminamos los intermediarios. Digo, eso es una gran falsedad. Los intermediarios siempre existen. Lo importante es ver digamos, quiénes son esos intermediarios, reconocerlos y no si están sobre máscaras. La transparencia es fundamental. No voy a insistir mucho en un libro clásico de Norberto Bobbio sobre el respecto. La democracia se basa sobre la transparencia de los intermediarios. Eso es fundamental. Y eso es la diferencia que quería hacer. Bueno, Guillermo, yo creo que sí apuntas muy acertadamente en una dirección muy intranquilizadora, pero en general los populismos son movimientos que no proceden tampoco de los años solamente entonces. Lo podemos ver un poco en perspectiva de la longue durée, de la historia a largo plazo. Movimientos milenaristas son recurrentes. Los movimientos, dijéramos, las guerras campesinas tienen un componente de ese tipo. Son, dijéramos, fenómenos permanentes, los Narnitsky rusos de los años 70, 80. Es decir,
hay esta especie de erupciones de sensaciones de impotencia por parte de masas, comillas, masas, de gentes lost, perdidas, que se rebelan, por así decirlo, contra lo que les parece que es una situación inaceptable del destino o de los señores feudales o de los señores de un tipo o de otro. Y entonces esta especie de recurrencia es una recurrencia que tiene, como siempre, una complejidad. Y esa complejidad significa que tiene un componente destructivo feroz y tiene otro componente de movilización de pasiones que podrían tener un encauzamiento diferente y que, dependiendo de varios factores coadyuvantes, por así decirlo, tú te puedes encontrar con populismos que se desembocan en el fascismo, comunismo, nazismo, no sé qué, o te puedes encontrar con populismos que se domestican porque astutamente van intentando entrar en el juego y se convierten en cartismos que después van entrando en el juego de la socialdemocracia o el laborismo inglés, etc. Es decir, porque heredan al mismo tiempo un wesleyanismo, es decir, hay una cultura religiosa subyacente, es decir, dependiendo de lo que haya por debajo. Un populismo puede ser un impulso de participación y puede ennoblecerse con el tiempo en una dirección u otra. Y esta posibilidad es importante tenerla en cuenta, porque si no dijéramos que tratas como igual las cosas que son diferentes y conviene diferenciar, en parte porque conviene también distinguir y incentivar, en cierto modo, las posibilidades que hay de, comillas, lo que los oligarcas llamarían cooptar, y si quieres se pueden llamar cooptar, pero que en cierto modo es también el ofrecer una salida honorable a unos movimientos de pretensiones de movilidad social ascendente por parte de mucha gente y arrebatos de indignación social. Esas indignaciones tienen el componente del resentimiento y el componente de la justicia. Si es mero resentimiento lectura nietzscheana, pues es una cosa a desdeñar, a castigar. Bueno, pero no todo es eso, es así. Hay algo que no es eso. Cuando el cristianismo hace suyo, por ejemplo, un planteamiento de los pobres de ese mundo, etcétera, etcétera, está haciendo una especie de suave cooptación de un movimiento de masas de abajo, que dice, yo no soy poderoso, no soy rey, no soy mercader con dineros, no soy el gran no sé qué, y sin embargo tengo derecho al reino de los cielos, pero de paso tengo derecho al respeto aquí en esta tierra. Entonces, ahí hay unas situaciones en las que las religiones, los credos religiosos, tratan de responder de alguna forma confusa a ello. Entonces, es el típico problema que requiere discernimiento. No puede ser cuestión de blanco-negro. Y cuando nosotros nos enfrentamos con un movimiento populista, es importantísimo que tengamos el ojo puesto en comprender la especificidad del movimiento. No cegarnos con todos son iguales. Espera. Y incluso dentro del grupo no sé cuántos hay, oye, como no lo veas estás loco, porque además tú no puedes ni siquiera entender las estrategias complejas que ellos tienen estrategias a veces muy complejas. En el caso del Podemos de aquí, unas estrategias complejas, en la cual hay un juego de pillo a pillo con la socialdemocracia de turno, pero hay unos juegos complicados con muchas más cosas. No lo puedes simplemente desdeñar. ¿Cómo vas a desdeñar? Aparte de que están complicando de manera interesante un planteamiento de discusión política bastante banal y tontorrón, que era el clásico del bipartidismo habitual, que al final te dicen, yo te prometo lo que quieras, luego cuando llega al poder me entero, ¡ay, por Dios! Pero si estaba la deuda aquí y no me había enterado nunca. Pero bueno, pues usted que nos toma por tontos a todos. Respuesta, sí. Sí. NOS, NOS, nos toma por tontos. Entonces, un momento, quieto, parado. Vamos por partes. Luego, el tema de, por tanto, evolución previsible de los populismos. Sánchez Castilla, vamos a verlo. Esto no está prefijado, Esto no está prefijado. Esto puede ser maoísmo o neomaoísmo. Si es maoísmo, es revolución cultural en ese momento. Si es neomaísmo, es lo que tienes ahora. Lo que tienes ahora abre la especie, abre el mundo a ¿qué? Buena pregunta, porque puede ser otro desastre. El desastre con el Internet en las manos, los medios, las redes sociales bien manipuladas y tú hecho un nada, porque vas a ir por el mundo de nada en nada.
y agobiado y sacrificándote una vez más por tus hijos que se van a olvidar de ti porque te van a enviar al incinerador en su momento. Las cosas claras y el chocolate espeso, las cosas son como son. Entonces tú tienes unos sistemas plutocráticos, oligárquicos, capitalistas, con unos burócratas bien colocados y además, para colmo de males, el socialismo es el mercado. Toma castaña. De manera que ya tienes hasta el posmodernismo. ¿Es eso? Luego tú lo que tienes que tener es frialdad de juicio para decir, bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir entendiendo. Pero no está... Vamos a ver. El aspecto es, como casi siempre en los movimientos de demagogos, bla, 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 moral de resentimiento, chivo expiatorio que aquí está, aumento del diabolismo, diablo, división, y por tanto blancos y negros, suscitación de odios, suscitación de envidias. Sí, ahí hay una deriva. La deriva de parte de las élites famosas es la soberbia, que tampoco está mal. Es el desdén por los perdedores. Yo tengo mi apartamento en Manhattan y los perdedores pues no llegan. Es decir, ahí hay dos sesgos. El sesgo de los que mandan ricos, no sé qué, y el sesgo de los que quieren, que oye, son dos sesgos a tener en cuenta, no negarse a ellos. Por tanto, abanico abierto y observar con frialdad. Proyecto europeo, bueno, también creo yo que tendemos a dar excesiva importancia a lo que son cartas y textos legales. Es decir, si fuéramos anglosajones de la antigua Old England, como van a ser con el Brexit ahora otra vez, pues diríamos, bueno, lo que diga la Constitución, para empezar no tengo Constitución. ¿Qué es lo que tengo como Constitución? Prácticas y mores, y costumbres y mentalidades y reflexiones acumuladas de razonamientos debatibles continuamente por parte de una comunidad que dice mis raíces no son lo que me diga el señorito que gane en el Parlamento, que ganan por un punto y a partir de ese punto ya somos todos cristianos y por debajo de ese punto somos paganos. Eso será él. Pero esas son cosas demasiado serias. Es decir, las raíces de Europa no las dicta la Constitución de los expertos constitucionales, porfa. Ni siquiera de los partidos que se reúnen, porfa. Eso es una parte del juego. Por tanto, ¿qué raíces tenemos en Europa? Es una pregunta a responder todos y cada uno de nosotros, por su cuenta. Y si no lo has pensado, pues ponte a pensarlo, porque tienes que decidirlo tú. Esto es un lío. Bueno, vaya, ¿qué quiere usted que le diga? La vida es así. ¿Lo quiere usted simplificar? Entonces son 7.000 millones y todos se llaman Pérez. Por mi parte, muy bien, pero hay más apellidos. ¿Ok? De manera que tú tienes ahí unas raíces que son muy complejas. Son cristianas, pelagianas, son ortodoxas, son herejes, son protestantes, son calvinistas, son lo que quieras. Son francmasones, son no sé qué, son ilustradas, son preilustradas. Vas a empezar con la ilustración, pues estás loco. Vas a empezar con la ilustración. ¿Estás loco? ¿Pero qué es eso? Si estaban obsesionados con el siglo anterior y el anterior con el anterior, y luego le ponen con esa especie de narcisismo tontorrón de cada generación, de decir, lo anterior no ha existido, como los egipcios, cuando borran las inscripciones de las dinastías anteriores, o como los chinos, es decir, no solamente los europeos. Todos los seres humanos tenemos una cierta tendencia a la amnesia y creer que todo empezó hace poco. ¿Vale? Si tú quieres apostar por eso, pues hazlo. Pero te pierdes a Shakespeare y a Cervantes y te pierdes algunos detalles. Entonces, las raíces del cristianismo o las raíces del cristianismo y del no cristianismo son las raíces complejas de una experiencia vivida que tiene que repensarse continuamente y replantearse y recordarse. Anamnesis. Volver sobre la amnesia. Y entonces te encuentras con que te dicen, no quiero acordarme nada. Y te dicen, oiga, pues yo me acuerdo del Casanova aquel del 1714. Pues es mentira, Bueno, ya te has enrollado en tener que recordar algo del 1714. Pero ¿por qué no del conde duque de Olivares de 1640? ¿Y por qué no de los reyes católicos del 1500? ¿Y por qué no? Etcétera, etcétera. De la marca hispánica de Carlomagno o semi-muriendo en Roncesvalles, por cierto, etcétera. Es decir, todo eso es nuestras raíces. ¿Qué haces con eso? Articúlalo con paciencia, con modestia, porque no puedes ponerte a escribir libros cada 2 por 3, pero es verdad que hay ahí paisajes historificados, es decir, paisajes
que tienen castillos, o que tienen iglesias, o que tienen ermitas, o que tienen tumbas, o que tienen variadas. O sea, son paisajes habitados por sombras, visibles a su modo, que tú proyectas, pero es porque se han vivido. Y con todo eso, articúlalo. Y frente a los que dicen, aquí lo decido yo por un voto del Parlamento, dices, un momento, las cosas en serio no son así. Entonces las raíces son pues las raíces que nos pongamos a hablar de ellas, que pueden estar vivas o ser mero recuerdo borroso e inasible que no sirve para nada, porque realmente lo hableas y las mencionas pero no las vives. Como las experiencias de leer un libro y no enterarte, o ver una obra de arte y no verla. Bueno, pues también habla de raíces, pero ¿cuánto tiene? ¿Qué hay ahí, no? Ese es el drama humano. Y nos ocurre a nosotros, nos ocurre a los chinos, nos ocurre a los indios, nos ocurre a todos. Y entonces, ¿qué proyecto queremos? Bueno, pues un proyecto ligado a una cosa que somos, pero ¿qué versión? Si eres cristiano, ¿es la versión inquisitorial o es la otra? ¿Es la del Jesús de Nazaret o es la de...? O sea, es que hay varias, ¿eh? Hay varias. Entonces tienes que entrar en una discusión rarita, pero oye, si te tropiezas con alguien que lo vive, hay ahí una experiencia. ¿Qué importancia le das? Pues tú verás. Al final resulta que tiene más importancia de lo que parece. Sí, yo creo que tiene mucha más. Y que un problema que tenemos en nosotros hoy es la deculturación o inculturalización del sistema educativo contemporáneo respecto a los temas de humanidades y de todas estas cosas, que no saben qué hacer con ello. Y como tienen que ser políticamente correctos, se arman un lío. Y o no lo mencionan o mencionan un minimalismo un poco banal. Y además sesgadillo. Y con lo cual tú me dirás cómo vas a funcionar. Pues funcionas como si hubiera nacido ayer. Porque te empuja en la dirección de lo único que existe es el futuro, mira el futuro, que no sabes nada del futuro. Pero tú obsesiónate por algo que no ves. Eso eres. Entonces un poquito de distancia respecto a eso tampoco está mal, ¿no? Entonces, las raíces son raíces vivas. Deberían ser. Bueno, enrollado. Tendríamos igual tiempo para un par de preguntas más. Yo quería decir una cosa que se me ha olvidado, o que se nos ha olvidado, y es que los dos coautores del libro están también presentes Sí, en la sala. Josu Mezo y Juan Carlos Rodríguez, con lo cual si hay alguna pregunta más orientada hacia cuestiones de identidad europea o de medios de comunicación y populismos, también las pueden responder ellos. No sé si hay alguna... Ahí había un... por aquí también, perdón. Sí, es verdad. Enhorabuena, Víctor, y a los coautores también por esta nueva publicación. Me ha interesado y quería pedirte alguna consideración adicional sobre el concepto de amistad cívica. Entiendo que lo planteas como un principio inspirador de ese demos europeo del que hablas y que ya leeré con más detenimiento. Y también entiendo que de alguna manera supera la mera convivencia cívica y que por otra parte puede tener algo que ver con lo que nos recordaba Elisa de tu propia trayectoria intelectual, en el sentido de que esa amistad cívica solo se puede dar entre unos ciudadanos que son y que se reconocen como protagonistas, ¿no? Me ha parecido sugerente este concepto, creo que es un paso más, este concepto de amistad cívica, y me gustaría brevemente que nos hicieras alguna reflexión al respecto. La segunda pregunta, que es una cierta curiosidad con ese espejo, ¿no?, que habéis planteado de estos países del centro de Europa, o incluso has mencionado los países nórdicos. No sé si te resultan interesantes o paradigmáticos por su vivencia o por la consistencia, mejor dicho, de sus hábitos cívicos. Yo no llamaría de virtudes cívicas, hablaría de hábitos cívicos, que no es lo mismo. Y si no ves, sin embargo, otras carencias desde el punto de vista de una cierta pasión por el proyecto europeo, ¿no?, una pasión vivida, que no sé si en ese sentido sería ejemplar, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Para doña Elisa Chulia, además de un antiguo alumno del máster de la UNED, le quería preguntar si
esta continuidad que usted ha señalado, ¿no?, a lo largo del tiempo respecto a las identidades europeas, ¿no?, que no parecería señalar que no hay una desafección, ¿a qué podríamos atribuir entonces el surgimiento de lo que estamos hablando aquí como populismos, ¿no? O si pudiera haber una especie de desafección oculta o que no estamos percibiendo, o en todo caso, ¿cuál sería la variable que podría explicar el surgimiento de hecho de estos partidos muy antiproyecto, ¿no?, de la Unión Europea? Y luego, para don Víctor Pérez Díaz, le quisiera preguntar hasta qué punto cree en una hipotética escala, ¿no?, entre una especie de escala, digamos, de politburó, ¿no?, o sea, entre un parlamentarismo o una representación perfectamente integradora de todos y un politburó absolutamente aislado, ¿no?, de la realidad del país. Las élites europeas, ¿hasta qué punto participan un poco de ese diálogo, de esa complejidad que usted ha expuesto? Es decir, ¿cuántos son capaces, tanto a nivel institucional como a nivel, digamos, de sociología de élites, de integrar lo nuevo? No solo estos partidos, sino, bueno, el cambio social, ¿no?, los cambios en las percepciones de legitimación. Y luego, si se me permite abusar, en general para los ponentes, también para los coautores, en el proyecto de construcción europea, ¿qué papel tendría aquí la variable de la inmigración y de la demografía? Porque de esto no hemos hablado. Bueno, no sé si hay tantas cosas de las que se podría hablar, pero bueno, si quizá pudieran ustedes mencionar un poco esta cuestión en relación con la construcción europea. Muchas gracias. Vale, bueno, en la parte que querría también un poco que yo y Juan Carlos tuvieran la oportunidad de decir alguna cosa, si le parece bien. El tema de amistad cívica, yo creo que es una idea clásica de la polis griega, etc. Bueno, tú tienes que tener cierto sentimiento de fraternidad con aquellos con los cuales combates juntos con ellos en defensa de la ciudad común, ¿no? Y entonces, los sentimientos que hay son sentimientos eróticos, amorosos, amistosos, de identificación con otros, porque hay un bien común que nos pertenece a todos, y porque se supone que de alguna forma quienes participan en el debate público vienen, dijéramos, pertrechados de todo tipo de intereses propios diferenciados e intereses comunes. Y en la parte que son intereses comunes, eso debería unir. Bueno, y facilitar, y también, bueno, porque se supone que arrancan de un sustrato, que es un sustrato histórico-cultural, que les hace relativamente similares en muchos aspectos, que les hace comprenderse antes. Porque tienes algo así como una especie de esquema de comprensión más disponible para comprender a las gentes que te son familiares, ¿no? De manera que todo eso va en esa dirección. ¿Es necesario que toda una sociedad participe de ese sentimiento de amistad cívica? Es irrealista, porque si hay sentimientos ligados a planteamientos radicalmente distintos, en los cuales tú piensas que la persona que tiene otra fe religiosa que tú está yéndose al infierno y llevando al infierno a todos los que tienen a su alrededor, ¿cómo vas a tener una especie de comportamiento amoroso en el sentido de, bueno, pues entonces tienes un mixto de amorosidad y hostilidad? Y entonces esa situación ambivalente ha sido, dijéramos, componente constitutivo de la experiencia de las religiones salvíficas siempre, de ellas mismas, y no digo de los demás. De manera que los intereses contradictorios, las emisiones contradictorias, a lo que te dan es a tolerancias y una especie de juego de civilidad de mínimos. De manera que la idea de amistad cívica es un tema que requiere también una discusión de cierta complejidad, en la cual hay una especie de utopía, comillas, o aspiración moral hacia que haya al menos una masa crítica en donde haya amistad cívica suficiente como para evitar las divisiones que llegan hasta el extremo de la guerra civil. Que hay sociedad civilizada y guerra civil. Y la amenaza es permanente. Entonces, ¿cómo la culminas? Pues supuestamente tú tienes un cultivo de amistad cívica y tienes también un sentido de la realidad que te dice, bueno, no te pases en esperar lo que ni siquiera tú mismo eres capaz. Porque tú tienes un límite en la capacidad de amar y en la capacidad de comprender. Comprendes hasta un punto y te identificas hasta un punto. Y entonces eso no es necesariamente una especie de resignación, sino es un fact of life, es un hecho de la vida. Entonces, bueno, ¿cómo juegas con eso? Pues es the name of the game, ¿no?
Luego, la otra cosa que también tenía una referencia que me habían dicho a mí directamente era el tema de élites aisladas o complejidad. Bueno, las élites aprenden. Es decir, las élites son, como ya en el artículo ese, redimibles. Es decir, por supuesto, las élites no son imposibles, en absoluto. Están rectificando y rectificándose con objeto de mantener su dominación, pero también con objeto de dar rienda suelta a su altruismo, porque son mixtas. Es decir, la mixitud o la mezcla va a todos, concierne a todos. No hay un estrato de satánicos por aquí o bondadosos por aquí. Por lo tanto, la capacidad de las élites para escuchar, para rectificar, es continua y evidente. Y además están, dijéramos, como ready o preparados o orientados o entrenados precisamente a eso. Precisamente a eso. Con lo cual, eso no es ninguna garantía, y por eso hay continuar de sucesión, y por eso hay las crisis brutales que hay continuamente. Y se pueden obstinar perfectamente, porque el hecho de estar todos discutiendo no significa que se pongan de acuerdo. El resultado puede ser una algarabía, en la que tú reúnes un parlamento, se ponen a discutir, a hablar al tiempo todos, fin de la historia. No hay conversación. Bueno, sobre el tema de la migración, que ha quedado un poco ahí en el aire, efectivamente yo creo que es un asunto que está ahí latente y sin el cual pues la gestión de la misma no se entiende algunos fenómenos que han ocurrido. Lo del Brexit no se puede entender sobre la manipulación del tema de la migración y el miedo a la inmigración, lo que desencadenó un resultado absolutamente inesperado, llevado de una medida absolutamente frívola de un primer ministro como fue Cameron, ¿no? Que tentó demasiado la suerte y quiso hacer sus consolidarse en el poder convocando un referéndum pensando que le iba a salir tan bien como le resultó el referéndum de independencia de Escocia. Ahí hizo de aprendiz de brujo y todo le estalló. Es verdad, la manipulación se utilizó, funcionó, y aunque incluso los promotores de esos que manejaron de esa manera la inmigración, pues luego reconocieron sus mentiras y que habían engañado, y estamos en la situación que estamos ahora mismo en Gran Bretaña, una negociación de un Brexit muy, muy complicado y un movimiento cada vez más ascendente, que lo hemos visto el pasado fin de semana, con 700.000 personas saliendo a la calle intentando de otra manera pues alentar ese proyecto de un nuevo referéndum para continuar en la Unión Europea, ¿no? Hoy uno de los promotores de esa vuelta a la Unión Europea, de la convocatoria de la vuelta del Reino Unido a Europa y la otra nueva convocatoria de un referéndum, Dyson hace unas declaraciones yo creo que muy interesantes, estuvo ayer en Madrid al respecto, ¿no? El problema de la inmigración es el problema clave de la construcción de Europa. Primero, hay dos acciones, una la manipulación y el manejo como un espantajo el tema de la migración y otra que es un hecho real. Tenemos un problema de migración que es difícilmente integrable y los sistemas de integración que hemos adoptado en Europa, ninguno lo ha resuelto. Ya sea el tema Francia, ha fracasado estrepitosamente y sigue con un problema de gestión del mismo, como Gran Bretaña, en el sentido de que las nuevas generaciones de migrantes son más radicales y más reticentes a integrarse en las sociedades de acogida que lo son los recién llegados, la primera generación. Por tanto, tenemos un problema. Frente a ese problema, si no somos capaces de atajarlo, de gestionarlo adecuadamente, pues tenemos una válvula para que explosionen los populismos. Lo hemos visto, es decir, realmente en el caso de Italia lo hemos visto recientemente y yo creo que Europa en general pues no está manejando bien ese asunto, eso le está costando la pérdida de poder a Merkel, que la ha desestabilizado, y luego y por tanto debemos buscar una fórmula de integración, porque ahí es la clave en que nos jugamos la convivencia de ese proyecto europeo, y negar el problema no es una solución, porque evidentemente vamos a va a ser un tema absolutamente clave en las elecciones próximas europeas, que esperemos a ver qué parlamento salga de ahí, pero como decía yo al principio, no alimenta, digamos, que las esperanzas sean las adecuadas, sino todo lo contrario, es retomar una vieja pesadilla junto al de los nacionalismos y otros problemas que tiene Europa. Y efectivamente ese es el asunto clave, es la integración. Por tanto, no se entiende pues determinadas medidas frívolas que al final hacen que los movimientos populistas italianos
bloqueando el acceso a puertos italianos, le den la razón a aquellos que le votaron como fórmula para solución de los problemas y otros, adoptando otras fórmulas, agraven el problema y se busquen en contra, alimenten los populismos en sus respectivos países, ¿no? En España pues ya se está apuntando algo en esa dirección y lo vamos a vivir de forma muy explícita en los próximos meses. Sí, no, había olvidado el tema de la pasión europea. Mercedes ha ido, me parece. O sea que, pero para ella. Pero la idea de que los centros nórdicos carecen de pasión europea, bueno, es interesante porque ellos consideran que ponen su casa en orden, y al poner su casa en orden, eso les produce una sensación de attachment, de vinculación a su propio sistema político y a sus demos y a su identidad nacional, que son importantes. En la pasión europea, a veces, de los europeos del sur, puede haber un componente también de Europa resolverá los problemas que nosotros no resolvemos. No somos capaces de montar una política financiera a largo plazo razonable, pero sí el Banco Central Europeo lo hará. Hay un free rider aquí, por lo cual el tema de pasión europea, europeísta en forma de declaraciones, hay que verla también con un poco de distancia crítica. A veces es una pasión europea genuina y otras veces es alguien resolverá el tema por nosotros. Brevemente, por contestar a la pregunta que has formulado, que si la he entendido bien sería, bueno, si se han mantenido los sentimientos europeístas durante los últimos, pongamos, 35 o 40 años, ¿por qué en la última década surgen movimientos populistas? Yo le voy a trasladar dentro de poco la pregunta a Juan Carlos, que es quien ha elaborado ese capítulo sobre las identidades europeas, que yo creo que tiene muchísimo interés. Mi respuesta, así un poco a bote pronto, después de la lectura que he hecho del libro, sería decir, bueno, quizá porque esa variable no es tan importante para explicar el surgimiento de los populismos, pero no estoy muy segura. Yo creo que puede ser más importante de lo que se piensa, pero también es verdad que, como decía antes, esa variable se ha mantenido bastante estable en el tiempo y, sobre todo, una parte importante de las poblaciones europeas no han tenido esos sentimientos europeístas. Es decir, siempre yo creo que, de acuerdo con esta interpretación que a mí me parece la más plausible, siempre habría habido espacio para el surgimiento de los populismos en los últimos 45 o 50 años. ¿Por qué no surgieron entonces y por qué han surgido ahora? Pues yo creo que eso lo han explicado también algunos analistas, en particular Víctor y Juan Carlos también han escrito sobre estas cuestiones, pero evidentemente la situación de crisis fue un factor muy importante a mi juicio, y luego también el comportamiento de las élites políticas, el comportamiento de las élites políticas previo a la crisis. Entonces, la confluencia de ambos factores, o sea, la caída o el decrecimiento económico y el empeoramiento de la situación de la gente, unido también a la posibilidad de criticar el comportamiento de las élites y la responsabilidad que tenían, por lo menos parcialmente, en el estallido de la crisis, eso fomentó un descontento muy fuerte que supieron reconocer a algunos líderes políticos para crear esos movimientos populistas. Esa sería un poco mi interpretación, ¿no? Pero Juan Carlos quizá quiera añadir algo acerca de la evolución de la identidad europea. Creo que lo principal es lo que ha dicho Elisa, que siempre ha habido una porción relativamente amplia del público europeo susceptible de atender a mensajes populistas, y dependiendo de la coyuntura, entendiendo por coyuntura no tanto el corto plazo, sino también cambios coyunturales que pueden tener consecuencias a largo plazo, dependiendo de esa coyuntura puede activarse más o menos esa tentación populista o nacionalista o antieuropeísta en la gente. O sea, hay un potencial ahí. Entonces, que se active o no, pues depende de circunstancias. Las dos más obvias que hemos mencionado hoy aquí y con las que son las que se mencionan en la bibliografía al respecto, es el manejo que se ha hecho de las corrientes migratorias, sobre todo los países del centro de Europa y el norte de Europa, y el problema de la crisis sobre todo en el sur de Europa, y las respuestas que ha dado a la crisis las élites gobernantes europeas, que eso es importante. O sea, no es solamente una cuestión de crisis, es una cuestión de cómo se maneja también los países líderes. Entonces, como todos tenemos limitaciones, las respuestas que damos a los problemas no tienen por qué ser perfectas y muchas veces no lo son, y en ocasiones son bastante alejadas de la perfección, y
justo en esos momentos puede haber líderes políticos, puede haber una oferta que atienda a una demanda potencial, y eso es lo que viene ocurriendo, yo no diría solo desde la crisis, sino por lo menos desde los años finales 90. ¿No? Los partidos populistas, tal y como les llamamos ahora, de derecha en los países nórdicos, son anteriores, y tiene mucho que ver con cómo están reaccionando, discutiendo, o ajustándose a la cuestión de que llega gente de fuera de Europa. O sea que tú puedes mantener unos niveles de identidad europea constantes durante 30 o 40 años, pero por debajo están pasando cosas. A veces esas cosas hacen que la gente se movilice en un sentido y otras veces hacen que no se movilice. Pues si sumas inmigración y cómo se maneja, sumas crisis, sumas globalización, con perdedores y ganadores, y luego sumas las respuestas de las élites, que pueden ser imprecisas, a veces soberbias, a veces simplemente erradas porque no saben hacer otra cosa, porque la capacidad estratégica de todos y también de las élites es limitada, puede ser el caldo de cultivo para que surjan empresarios políticos inteligentes, perspicaces, que se den cuenta de que hay un potencial de movilización y lo aprovechen, y eso es lo que ha ocurrido. Y ha ocurrido más fácilmente porque han aprendido la experiencia de otros empresarios políticos en otros países que han tenido éxito, porque el populismo no es una cuestión de un solo país y no es una cuestión solamente de una causalidad común a todos los países europeos, es también una cuestión de imitación y de aprendizaje de lo que ocurre en otros sitios. Entonces eso es lo que yo añadiría a lo que has dicho tú. Muy bien, pues muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por concluido el acto. De nuevo, muchas gracias, Paco, muchas gracias, Víctor, por supuesto, y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido y aguantado hasta el final.